personas en casa están atentas para saber cómo puedo lograr mis metas financieras este 2023. Nos involucra, partner. Qué difícil es eso, ¿ah? ¿Cómo puedes mantenerte bien económicamente, financieramente, arrancar bien el año, sobre todo con estos gastos que hemos hecho, ¿no? Sí, la verdad, sí, la verdad. Y encima la matrícula. Ya está la matrícula también. Tremendo, los útiles, todo lo que se viene. Así que por eso estamos, como siempre, con Fiorella Lovera, para que nos explique y nos dé los tips así importantes para ver cómo nos ordenamos este 2023. Fiorella, ¿cómo estás? Buen día. Bienvenida, Fiorella. Gracias, interesante. Bueno, efectivamente, enero es un mes difícil, bastante complicado por muchas familias porque salimos de un mes donde todas las familias suelen emocionarse y derrochar el dinero extra que podamos recibir. Sin embargo, nosotros siempre recomendamos a inicios del año que podamos dimensionar cuáles son los ingresos y cuáles son las salidas de dinero que tiene la canasta familiar. Y en función a eso nosotros podemos ir de cierta manera seleccionando los gastos que podemos mantenerlos, que debemos mantenerlos, y los otros gastos que son extraordinarios poder medirlos. De tal manera que al término de esta suma y resta nosotros podamos determinar un importe mínimo de por lo menos el 10% del ahorro. Fiorella, por ejemplo, poniéndonos en una situación de una persona que recibe un sueldo de 1.500 soles, ¿no? ¿Cómo sería ahí la dinámica que tiene que tener para este año lograr tener la meta financiera de ahorrar, que para muchos es un objetivo difícil de cumplir? Así es. Bueno, sí, te comento que si bien es cierto, la canasta familiar hoy en día ha aumentado debido a la inflación con la que hemos cerrado el 2022, de cierta manera, de una canasta familiar cuyo el único ingreso es el del papá y tiene que soportar a una familia de 4 personas, de cierta manera los gastos tienen que ser mínimos. Básicamente optar por la canasta básica, lo que se necesita, que es alimentación, vivienda y vestimenta. Y en función a eso nosotros podemos determinar, es muy difícil que en un ingreso de 1.500 con 4 miembros en la familia se pueda ahorrar. Sin embargo, no es imposible porque siempre, dependiendo de la carga familiar que se tiene, si todos están en óptimas condiciones, poder generar ingresos extraordinarios. Y estos ingresos extraordinarios, de cierta manera, consignarlos dentro de un ahorro mínimo familiar. Para que mañana más tarde, de cierta manera, se pueda usar para cualquier eventualidad que pueda surgir en el camino, ¿no? Claro, el papá podría conseguir otra chambita, como se dice, la mamá también podría trabajar, suma todo y es una bolsa. Pero Fiorella, te pido que nos pongamos ahora, por ejemplo, en esta situación, en enero, no 10, ya. Muchos nos hemos excedido, hay que reconocer, nos hemos excedido, hemos roto el equilibrio del presupuesto que teníamos. Más deudas. ¿Cómo hacemos ahorita mismo? ¿Cómo hacemos ahorita? De cierta manera, si nosotros tenemos o hemos usado tarjetas de crédito, lo que tenemos que hacer es cumplir por lo menos con la cuota mínima. Toda tarjeta de crédito tiene un monto mensual, sin embargo el banco te da la facilidad de poder cumplir la cuota mínima. Número uno, importante, no dejar de cumplir esa cuota mínima, porque eso de cierta manera te posiciona en el sector financiero con una buena calificación o mala calificación debido al incumplimiento. Hay que cumplir. Exactamente, porque mañana más tarde esa mala calificación te puede cerrar muchas puertas. Y esa buena calificación, claramente todo lo contrario, te puede abrir muchas puertas. Ese es número uno. Número dos, de cierta manera, tenemos claro que todos los gastos que se han dado en el 2022 y sobre todo en diciembre, muchas familias tienen encima, lo que bien decía Cintia, la matrícula escolar. Claro, ¿no? Que ya está útiles. Enero, febrero ya comenzamos. Y es una listaza. Y es una campaña que en realidad muchos comerciantes empiezan entre febrero y marzo a lanzar los útiles escolares. Sin embargo, hoy en día, en los centros de Mesa Redonda, Gamarra, Grau, tenemos precios que de cierta manera no están en época de campaña. Entonces, precios que podemos en ese momento, si la canasta o los ingresos lo permiten en la familia, podemos aprovechar en adquirir esos, buscar la oferta. Exactamente, porque ya cuando inicia febrero o marzo, los precios incrementan. Entonces, de cierta manera, va a haber una salida de dinero adicional, ¿no? Siempre cuando estamos en campaña, en cualquier época, llámese escolar, llámese fiestas patrias, quizás en algún momento, los precios, cuando es alta demanda, va de la mano, el precio sube. Por más que te digan, no, es el combo imperdible, ya, y tienes sus soles de más. Así que, entonces lo que recomiendo, Fiorella, es ir comprando desde ya. Digo, pero también en cierta forma, imagino que hay que ajustarnos los cinturones, ¿no? No solamente porque hemos comido mucho panetón y hemos engordado un poquito, sino también para quizás
no excedernos en otros gastos, claro, para como que nivelarnos ahora este mes y ya luego seguir, ¿no? Sí, bueno, los eventos sociales básicamente entre enero, febrero y marzo bajan, sobre todo los internacionales. Y ahí es cuando, porque los empresarios se dan cuenta que la canasta familiar, después de salir de un diciembre, de cualquier año que se dé, está golpeada. Exactamente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los eventos sociales disminuyen considerablemente. Entonces, es porque no va a haber consumo, sobre todo en las familias que tienen alta demanda en útiles escolares. Entonces, a tu consulta, Lucho, es básicamente poder ahorrar lo que antes no gastábamos en una reunión social, en una reunión familiar, porque cuando tú tienes una reunión familiar no es para que estén conversando toda la noche, toda la tarde, toda la mañana, invitar. Eso todo suma, ¿sí o no? Y esos son los famosos gastos hormigas. Evitar quizás por estos 3 meses o 4 meses salir a un paseo familiar, porque esos paseos familiares también se consumen, se gastan. Son hormigas, pero luego se transforman. Van creciendo, sí. Uno dice de ahí, oye, tenía tanto guardado, desapareció. Así es. Y eso es lo que van pasando la tarjeta. Exactamente. Simplemente es poder, los que hacen uso de la tarjeta y me sumo, es básicamente poder cumplir para poder tener una buena calificación en la entidad. Y bueno, y los que pueden tener algún ahorro es básicamente poder ahorrarlo, invertirlo en los famosos bonos que se tienen a corto, mediano plazo, con altas o bajas tasas que se dan en el mercado, ¿no? Y quizás invertir en una inmobiliaria, porque qué mejor inversión adquirir una propiedad, porque eso en realidad no pierde el valor en el paso de los años. Qué importante se incrementa, ¿no? Eso, ¿no? Y las propiedades siempre son una inversión. Fiorella, muy bien. Gracias, Cintia. Gracias, Fiorella.